Muy buena noche. Estoy continuando con la enseñanza de la doctrina católica para los católicos. No interesa que la gente que no es católica por el momento pueda escuchar y ver. Si la escuchan y la ven, lógicamente la doctrina católica, tal vez puedan ellos interesarse en buscar su salvación. Pero yo quiero especialmente referirme a los católicos del mundo entero, a los verdaderos católicos. Vamos a recordar un poco lo que significa la revelación de Dios al hombre sobre las verdades que debemos creer. De acuerdo a la doctrina católica verdadera, la de siempre, la de antes y la del futuro, las fuentes de la revelación son dos: la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, la Biblia de los 72 libros definidos por el Concilio de Trento. No hablo de Biblia ni de Sagradas Escrituras cuando me refiero a los textos protestantes o a la famosa obra latinoamericana, que no es Biblia ni es Sagrada Escritura, porque están distorsionados los términos, los capítulos. Hay algunos versículos completamente equivocados que a propósito los han introducido en esos textos para deformar la doctrina que hoy día sustentan los apóstatas, los herejes y los miembros de la gran ramera, de la gran Babilonia, de la madre de las abominaciones. Para la Iglesia Católica existen dos fuentes: la Sagrada Escritura y la tradición cristiana. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita. Según San Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, indica: las Sagradas Escrituras han sido inspiradas a hombres santos que las han escrito, inspiradas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es de particular interpretación. Quiere decir que la Sagrada Escritura, la Biblia verdadera, el libro de los libros, solamente se puede llamar al texto bíblico de la Sagrada Escritura católica, de las diferentes versiones: Sio San Miguel, Nácar Colunga, Bover Cantera, Monsignor Straubinger, Tos de Samad, etcétera, etcétera. Muchas versiones católicas. Y la tradición cristiana, jamás nuestro Señor Jesucristo mandó escribir. Tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: id y predicad el Evangelio. Él ordenó a sus apóstoles el predicar la buena nueva de la salvación, la doctrina de las verdades que nos deja nuestro Señor Jesucristo, deben predicar los apóstoles. Entonces, la palabra escrita y la predicación son dos fuentes de la revelación para el ser humano. Dios se revela a través de esas dos fuentes. Nosotros tenemos, independientemente de esas dos fuentes de la revelación, papas. O sea, nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia sobre la persona de Pedro, San Pedro, y lo coloca como jefe de la iglesia. San Mateo capítulo 16, versículos 16 al 19. Y allá le da las llaves del reino de los cielos, le da el poder a San Pedro. Cuando está caminando con San Pedro, le pregunta: ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces deja un gobierno para su santa iglesia. Deja una doctrina, deja un gobierno. ¿Cuál es la profesión de fe del actual cristiano católico? Hemos visto que en estos 20 siglos ha habido una lucha terminantemente dañina de parte de muchas organizaciones dependientes de Satanás. El sionismo, el comunismo, la masonería, el protestantismo y otros grupos sectarios que luchan contra la verdadera iglesia y la verdadera doctrina cristiana católica, la verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y al querer destruirla, necesariamente la iglesia se manifiesta
condenando esos errores, esas herejías. Y quiero aclarar, herejía, cuando uno niega en forma obstinada alguna verdad de la verdadera Iglesia Católica. Cuando obstinadamente se niega una verdad. Comprendo que aún todavía puede haber en el mundo, puede haber personas hasta incluso muy ancianitas que piensan que la Iglesia sigue siendo la misma y no se dan cuenta que ahorita ya hay otra institución manejando el Vaticano, que ha habido un avasallamiento, que eso lo vamos a tratar después. Y hay gente inocente en ese sentido, todavía viejitos, que por su misma ignorancia, gente humilde, que piensan que están en la Iglesia Católica. Si es que ellos no niegan obstinadamente las verdades de la fe, no son herejes, son errantes. Y ojalá Dios quiera que podamos en algún momento hacer comprender esto y que ellos se den cuenta que están en el error, que están en el equívoco, no obstinadamente, pero que deben volver a la doctrina verdadera de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos una profesión de fe y justamente esta profesión de fe la recitamos permanentemente en el sacrificio de nuestra Santa Misa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Importante, en nuestro símbolo de la fe, en el credo, indicamos que el Hijo engendrado por Dios Padre es consubstancial de la misma substancia del Padre y por lo tanto va a ser del Espíritu Santo. Las tres divinas personas consubstanciales de la misma substancia. ¿Por qué? Porque es un solo Dios en tres personas. Y esto quiero remarcar porque se está haciendo orar a millones de personas en el mundo con el engaño más grande, no indicando la consubstancialidad de las tres divinas personas, sino que indican el Padre de la misma naturaleza que el Hijo. Terrible. Este término de naturaleza era el empleado por Arrio en su herejía en los 3 primeros siglos del cristianismo, que fue condenado por el concilio de Nicea. Y a consecuencia de aquello, San Atanasio hace el símbolo de San Atanasio, el credo, nuestra profesión de fe católica. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consubstanciales. Creemos, dice el cual, el Hijo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo en las virginales entrañas de la Santísima Virgen María. Fue crucificado también por nosotros. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que del Padre y del Hijo procede. Los ortodoxos hicieron un cisma, de ahí se llama Iglesia Ortodoxa, aunque el término no es bien empleado. Ortodoxo quiere decir verdadero. Ellos han tomado un término que no es el adecuado, donde indican que solo el Espíritu Santo procede del Padre. Destruyen el sentido de la Santísima Trinidad, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. El símbolo que los rezamos de los apóstoles, el símbolo de Nicea y el símbolo niceno-constantinopolitano. Esta es nuestra profesión de fe. Tenemos 20 concilios ecuménicos que definen los papas
definen las verdades que debemos creer. Es muy importante que nosotros tengamos las verdades, pero hasta donde llegue nuestro entendimiento. Acá tienen ustedes a San Agustín con el niño. San Agustín estaba explicándose cómo podía anunciar el dogma y la verdad de la Santísima Trinidad. Y se le aparece el niño. Y cuando San Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo en ese ohito? ¿Vas a trasladar qué cosa? Todo el agua de este mar voy a trasladarlo al ohito, le dice el niño. Le dije, pero ¿cómo es posible que creas que vas a llevar de tan inmenso mar a esta pequeña cosita tanta agua? ¿Y tú qué estás haciendo? Estás queriendo llevar la inmensidad del dogma, de la verdad de la Santísima Trinidad de Dios a tu mente pequeñita. Tenemos que tener seguridad de nuestras verdades y saberlas cómo las vamos a transmitir. El ser humano jamás va a poder transmitir con todo el lenguaje que tenga, con toda la inteligencia que tenga, con las palabras adecuadas, los misterios de Dios. Tendríamos que ser de la misma dimensión de Dios para explicar lo de la Santísima Trinidad. Y no podemos ser orgullosos ni soberbios. Llegaremos hasta donde el Señor nos ha podido dar el privilegio a los que tenemos que enseñar la verdad, de que lleguemos hasta nuestra posibilidad de la enseñanza. Lo único que debemos decir, el santo misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la redención, el misterio de la encarnación. La mente del ser humano tiene que tener firmeza en la creencia en esos misterios. Esos misterios son de Dios y necesariamente nosotros tenemos que darles la cobertura necesaria para no cometer errores, utilizando las palabras adecuadas y siempre siendo humildes y no soberbios. Continuaremos en el otro momento la enseñanza referente a la